un aprendizaje muy grande y la verdad que es muy emocionante estar con vosotros, con el público, estar con los que han hecho el ponente. Yo no sé si podré contar algo tan inspirador como todo lo que hemos escuchado antes. Voy a contaros mi historia. Yo creo que en el fondo todas las historias son importantes, de todas las historias se aprende y yo os contaré lo mío. No sé, si os aburréis, a vuestra bola, podéis salir, volver. Nada, yo... Nada, antes me han dicho, puedes dejar el violín sobre la silla. No lo voy a hacer porque yo sin violín me siento completamente desnudo y yo subo al escenario todos los días, pero subir al escenario donde me digan no toques, solo hables, pues no sé qué hablar, la verdad. Así que os voy a contar mi historia rápidamente. Bueno, como lo habéis visto antes, yo nací en el Líbano, soy de padres armenios. Los armenios hemos sufrido un genocidio hace 100 años donde más de 1,5 millones de armenios fallecieron, fueron masacrados. Es un genocidio que no se habla hoy día, está olvidado, está muda y todavía intentamos que este genocidio se reconozca por parte del gobierno turco que todavía lo niega y muchos de los países todavía lo niegan. Pero no voy a hablar de esto ni voy a hablar de político porque yo soy músico. Yo nací en el Líbano cuando tenía 8 años, bueno, 6, 7 años, pues empezó una guerra. Obviamente cuando empieza una guerra en cualquier lugar del mundo, estamos viviendo uno de ellas hoy, aunque hay otros 35 guerras activas en el mundo que también son mudas, muchos de ellos, pues los que más sufren siempre van a ser los niños que van a dejar de ir al colegio, van a dejar de tener una enseñanza, solo van a ver pues desgracias, solo van a haber violencias. Crecer con la violencia yo creo que no es muy sano para los jóvenes, especialmente para el futuro de nuestra sociedad. La guerra en el Líbano duró más de 20 años. Yo ya tocaba el violín porque mi padre era un obsesionado del violín, no me dio ninguna opción. Al nacer pues me puso un violín en la barbilla y ahí se me quedó clavado hasta hoy día prácticamente. Así que eso pues, él no lo sabía, pero era una suerte para mí porque gracias que yo tocaba el violín, pues luego pues me hizo, bueno, tuve la vida que tengo ahora. Entonces, aquella época, pues nada, yo tocaba, empezó la guerra, como no iba al cole, pues era mi desgracia de aquella época que mi padre me hacía practicar día y noche todos los días el violín. Hasta cuando había bombardeos, que había muchos bombardeos, teníamos que bajar en los sótanos para protegernos de las bombas. Y mi padre hasta ahí me engañó, me dijo, oye, ¿sabes que los Beatles han empezado a tocar en los garajes? El sótano donde íbamos era un garaje gigante. Y pues tú también, como los Beatles. Así que yo bajé en los garajes buscando a John y a Paul y habían sustituido a John y a Paul con mi abuela y mi tío Nono que estaban ahí. Así que... Ahí empezamos a hacer música y la verdad que era algo muy surrealista porque oíamos los bombardeos, oíamos los desgracias que había encima de nosotros, pero nosotros para fingir que éramos felices pues hacíamos música, hacíamos fiesta, bailábamos, cantábamos y tocábamos y ahí por primera vez en mi vida, tenía 8 años, me di cuenta que la música tiene la fuerza, el poder de sanar, de cambiar, de transformar a la gente. Y ahí empezó todo mi amor a la música, ¿no? Luego, pues por muchas cosas, pues como yo no hacía nada en el Líbano, pues mi padre decidió mandarme a Europa para estudiar, ¿no? Para estudiar el violín. Y aquella época era muy difícil de salir del Líbano, y tenía 14 años
y intentó conseguir visado para ir a cualquier de los países europeos y lo que coló era Alemania. Yo ni hablaba alemán, ni sabía ni dónde era Alemania, así que me vine a Alemania con un odisea porque tenía que coger un barco que era imposible cogerlo del Líbano a Chipre, de Chipre había que coger un avión. Bueno, llegué a Alemania. En Alemania pues tenía un visado de 3 meses. Para poder tener un visado que me dejaran estudiar tenía que pues, estudiar en un centro, ¿no? En un centro de una academia de música, y ahí en la academia donde iba a ir solo se podía estudiar a partir de los 18 años, yo tenía 15 años, entonces era un lío. Bueno, no voy a hablar de todo este lío, pero por fin entró en la academia, me aceptan, pero ahí no tenía dinero para sobrevivir, no sabía cómo sobrevivir, tocaba un poco en la calle y en algunos bares, y me pasó una cosa que era una suerte, porque un día bueno, no, me colé en un concierto, tenía el estuche de violín y en la pausa del concierto de repente vino a hablarme una señora así muy elegante, muy distinguida, muy sonriente, me empezó a hablar y al final me preguntó algo. Y yo como no entendía absolutamente nada de lo que me estaba hablando ni preguntando, pues pensé soltar la única palabra en alemán que conocía, que era decir sí. Así que dije sí a la señora. Pues al decir sí, esta señora se emocionó muchísimo y me preguntó otra cosa. Y yo, como este primer sí había colado, pues nada, le dije otro sí un poco más seguro de mí mismo. Y después de ese segundo sí, esta señora se emocionó tanto que llamó a una amiga que tenía alrededor y su amiga también me preguntó algo y ahí sí que respondí un sí muy rotundo a la amiga también. Y después de este tercer sí, las dos señoras estaban tan felices, tan contentas que empezaron a llamar todos los amigos y amigas que tenían alrededor y yo empecé a distribuir sí a todo el mundo. Vamos, hasta decía así a gente que ni me preguntaban nada, les decía sí, 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 hombre, claro. Sí. Pensé en el fondo Alemania mola, solo hace falta decir sí y todo fluye, todo está bien. Yo también estaba muy feliz, muy contento, iba a ir a mi sitio pensando que me había hecho mogollón de amigos y todo. Y de repente vino a hablarme otro señor que estaba ahí presente, un poco más serio que los demás, y me preguntó que si aparte de hablar tan estupendamente bien alemán, hablaba algún idioma algo mejor. Pues le dije que el francés me defendía mejor, así que me empezó a traducir en francés toda la conversación, todo lo ocurrido. Me dijo que esta señora al principio me vino a hablar porque a ella le parecía que yo tenía el aspecto de un joven violonista de origen judío. Me preguntó que si era judío, le dije que sí. Entonces, al pensar que soy judío, me pregunto que si conocía bien la música judía. Le dije, claro, perfectamente, por supuesto. Entonces, al pensar que tocaba música judía, llamó a su amiga y su amiga me preguntó que si tenía tiempo de ir a amenizar la boda de su hija, que era domingo que viene. Así que al parecer había quedado la hora, el lugar, el repertorio para ir a amenizar la boda de la hija de esta señora. Yo cuando me di cuenta del malentendido, pues me asusté muchísimo, no esperé la segunda parte del concierto, me fui corriendo a mi casa para hacer mi maleta, para huir del país. Y cuando salí de mi piso, de repente me encontré con un vecino que tenía y mi vecino me dijo, Ara, ¿dónde vas así tan agobiado, tan de repente, tan estresado, con violín, maleta y todo? Y le conté toda la historia, todo el malentendido. Y mi vecino me dijo, Ara, si te vas ahora va a ser un catástrofe, porque esta pobre gente están contando contigo para casar su hija, tú les vas a dejar colgada y justamente por tu culpa no van a poder casar su hija. Fatal, muy mal lo que estás haciendo. Lo mejor que puedes hacer es que te vayas a la boda, amenices la boda y después la boda, cuando todo el mundo está tan contento, pues les dices que hubo un malentendido, que no eras judío y le van a entender, no hay ningún problema. Pensé, vaya tío más optimista mi vecino, ¿no? Pero bueno, le hice caso, me fui al lugar a la hora que me habían dicho, amenicé la boda y de paso también casé la pareja y después bueno, cuando todo el mundo estaba tan contento, estaba a punto de decir que al final no era tan judío como pensaban, estaba a punto de decírselo y de repente vino otro señor y me preguntó que si tenía tiempo de ir a amenizar la boda de su hijo, que era domingo que viene. Ahí tenía unos segundos de duda, ¿qué hago? ¿Les cuento la verdad? ¿No les cuento la verdad? Luego pensé, ¿qué más da una semana más o menos, no?
iré a amenizar la boda del hijo de ese señor a la siguiente semana y luego les contaré la verdad. Además, como me habían pagado bastante bien, pues el dinerillo me venía bien. Así que nada, me fui a amenizar la boda del hijo de ese señor a la siguiente semana y luego me fui a amenizar durante 4 años todas las bodas judías de Hannover en el norte de Alemania. Bueno, muchas gracias por aplaudir. Yo pensaba que para qué estoy contando esta historia tan larga, ¿no? No me hayas llamado aquí para contar chistes, ¿no? Pero os quería decir esto porque yo durante estos 4 años de repente me sentía judío de verdad y como iba mucho en la comunidad judía, pues escuchaba mucha música que me encantaba, pues un día me inventé un tema y como les gustó el tema, pues les tenía que contar que es un tema tradicional de un pueblo judío del este de Rumanía, etcétera, etcétera. Y así pues descubrí esta música. La razón por qué os cuento esto es para decir que gracias a las bodas judías, que yo no soy judío, eh, sobreviví, tenía una vida maravillosa de poder estudiar, poder pagar mis estudios, era maravilloso. Y lo más importante en esta historia, creo, yo cuando yo soy libanés, bueno, soy armenio libanés, y para mí toda la vida me habían hecho creer que los judíos eran nuestros enemigos porque bombardeaban y porque tenían líos con los gobiernos. Y gracias a los judíos pues he podido estudiar, he podido tener una vida y se me cambió toda la concepción del odio, de lo que nos cuentan, lo que nos hacen creer. Yo creo que el mundo no tiene enemigos, ¿no? Somos todos amigos y todos nos tenemos que llevar bien, especialmente años después, hace unos 3 años o así, de repente toqué un tema con un gran artista israelita que se llama Noah y su guitarrista. Hemos luego tomado un vino y nos dimos cuenta que él, cuando tenía 18 años, estaba obligado a estar en el ejército israelita y invadió Beirut y Líbano, donde yo estaba. Él la habían asignado en un barrio donde era mi barrio, así que 40 años después nos dimos cuenta que en algún momento de nuestra vida estábamos en un bando contrario, pero en este momento hacíamos música y tomamos vino juntos. Eso es lo maravilloso del mundo, que todo se perdona, todo se acepta y lo que a veces los gobiernos nos hacen creer no es lo que pensamos la gente normal, la gente que vivimos. Bueno, yo me estoy metiendo en un jardines que no sé cómo salir ahora, pero nada, pues nada, a partir de ahí yo empecé a tocar el violín. Antes que me dejara mi padre ir a Alemania, mi padre era muy exagerado y me ha dicho que ahora vas a Alemania. En Alemania hay muchos niveles de violinistas, tocan muy bien y también hay mucho prejuicio porque tú vienes de un país donde no hay cultura de música clásica, no te van a respetar, así que para que te respeten tienes que ser 10 veces mejor que los demás. Y eso por una razón u otra se me había quedado y yo pues como le hacía caso, pues practicaba 10 veces más que todos mis compañeros y estaba todo el día practicando y pensando que tengo que hacer mejor. Y lo único que me salvó aquella época, yo vivía a los 15, 16, 17 años solo, no tenía control de ninguna persona. Mis padres vivían en el Líbano, donde ni siquiera teníamos contacto ni telefónico a veces, ¿no? Por la guerra, pues tenía muy fácilmente acceso a todo lo oscuro que un joven de 17 años puede tener a su alcance, ¿no? Y gracias a la música, pues siempre me he quedado muy centrado, siempre me he dedicado a mi pasión, que era la música. Y así, pues nada, seguí tocando, voy a hacer un resumen, ¿no? Porque no voy a ser pesado de todo. Os, os puedo contar 1000 anécdotas que me pasó, pero os voy a hacer un resumen.
Luego me metí en el mundo, empecé en el mundo de la música clásica, es un mundo muy, muy elitista, donde es muy importante la tradición, que la tradición es maravillosa, pero a veces las reglas y tradiciones hay que renovarlo, ¿no? Entonces yo que por casualidades de la vida, aparte de querer ser un violinista clásico, pues para sobrevivir pues tocaba en bodas, tocaba en bares, tocaba en clubs, pues escuchaba otras músicas, entonces tenía un dilema, qué es lo que quería hacer, si quería seguir tocando Bach, Mozart, Beethoven o quería hacer otras cosas que también me inspiraban. Eso era mi dilema durante muchos años. Luego, algún momento de mi vida, pues entré en una orquesta porque pensaba que es lo que debería hacer. Entré en una orquesta, me quedé 7 años en un teatro de ópera. Y lo malo de tocar en un teatro de ópera, bueno, hay muchas cosas buenas porque tocas música maravillosa, tocas música sinfónica, ópera, música de ballets, pero lo peor de todo es que tienes que tocar siempre en el foso. Y desde el foso no ves lo que ocurre sobre el escenario, es que es una frustración tremendo. Así que me costó 7 años para salir del foso, fueron 7 años muy duros porque hubo varios intentos de fuga, ¿no? Durante estos 7 años siempre me pillaron y volvieron a meter dentro del foso y 7 años después salí del foso. Algunos salen del armario, yo salgo del foso, obviamente. Y Y ahí era un riesgo que asumí porque yo tenía un salario maravilloso y, como se dice, 14 pagos, seguridad social, todo. Entonces tenía que volver a la vida bohemia, pero lo necesitaba. Yo creo que me ganó la pasión a estar en una, ¿cómo se dice?, una zona de confort, ¿no? Y hice lo que me gustaba, que era mi pasión, y hice cosas raras, experimenté cosas que a veces me equivocaba, a veces cosas que nadie lo entendía, pero por lo menos me hacía feliz y poco a poco pues intenté convencer al público que lo que hacía pues valía la pena estar escuchado. Y desde entonces, pues nada, soy muy feliz porque hago lo que me gusta, como me gusta, cuando me gusta y donde me gusta. ¿Qué más os puedo contar? No lo sé, la verdad. Eh, no sé. Oh, llevo solo 13 minutos, tenía que estar media hora. Nada, os cuento otra anécdota entonces, no sé si os parece. Para explicaros, para explicaros un poco lo tieso que es el mundo de la música clásica, no solo importa que toques bien en el mundo de la música clásica, pero también importa con qué instrumento tocas. Y los instrumentos son muy, muy importantes y los instrumentos cuestan mucho dinero. Y los violines antiguos, hay los grandes nombres de violín o de instrumentos que quizás son nombres que os sonarán, son nombres tal como Antonio Stradivari, Guarneri, Guadagnini, Amati, Landolfi, Galliano. Y estos son instrumentos, lo más baratito, un Stradivarius, lo más barato puede costar 7 millones de euros. Hace poco se vendió uno por 35 millones de euros, un Stradivarius. Así que nada, yo cuando llegué a Alemania, pues todos mis compañeros hablaban de instrumentos, ¿no? Que yo estoy tocando sobre un Stradivarius, yo estoy con mi bellísimo Amati, yo estoy con mi Guadagnini, etcétera, etcétera. Yo intentaba no mucho hablar del tema porque mi violín era un truño, vamos, entonces cada vez que se hablaba de violines yo me quedaba muy discreto para no hacer el ridículo. Pues justamente un día que estábamos ensayando en una sala muy grande, había muchos compañeros, violinistas, violistas, chelistas. De repente un compañero que tenía que era así un poco impertinente, pues paró el ensayo y delante de todos mis compañeros a voz muy alto me preguntó: oye, Ara, por cierto, ¿tu violín qué es?
Y yo me hice el despistado, hice como si no hubiera escuchado la pregunta, pero eso hizo el efecto al revés, porque todo el mundo se paralizó, me miró, me dijo, Ara, responde, te está preguntando algo, ¿qué violín tienes? Ah, pues nada, es un violín muy bueno. Ya sabemos que es un violín muy bueno, pero ¿cómo se llama el nombre del luthier, el nombre del constructor del violín? Le dije, Ravioli. Y en este momento es el nombre más italiano que se me ha ocurrido. Dije, sí, un buen ravioli del 18, principios del 18. Y todos me miraron muy extrañado y otro compañero me dice, anda, Ara, pero ¿de qué estás hablando? ¿Qué quizás tu violín es un ravioli al dente? Digo, no, al dente no, hombre, no. ¿Cómo va a ser al dente? No, es Alfredo. Alfredo Ravioli. Y yo empecé a creérmelo de verdad que mi violín se llamaba Alfredo Ravioli. Empecé a contar tantas historias sobre Alfredo Ravioli que empecé a creérmelo de verdad. Y lo importante no es tener un Stradivarius o un Guadagnini. Y yo con mi Alfredo Ravioli estaba feliz de repente. Me inventaba muchas historias y de repente todo el mundo decía, "Ay, es bueno tu Alfredo Ravioli, ¿eh? Es muy bueno". Entonces, además, aquella época no existía Wikipedia o Google para comprobar si existía un tal Alfredo Ravioli, entonces nadie decía nada que yo tenía un Alfredo Ravioli y yo hasta compuse temas que dediqué a Alfredo Ravioli porque era muy entrañable. Alfredo Ravioli me hizo un ser seguro. Gracias a él era alguien muy seguro de mí mismo. Y nada, eso es otra historia. Antes, anda. No, no, yo he terminado hace media hora. Pues nos sentamos, que queremos saber más de ti, Ara. Adelante. Oye, un aplauso para este genio, por favor. Muchas gracias. Sabemos que no te gusta mucho contar tu historia, pero es una historia muy bonita. A ti, a tu familia, el violín os salvó la vida. Pues sí, sí, especialmente lo que es verdad, es una historia así un poco denso e intenso, pero el que de verdad salvó la vida, un violín era de a mi abuelo. Mi abuelo que sufrió el genocidio armenio, pues en su vida no sabía ni lo que era un violín, pero él perdió toda su familia y un señor mayor le dio un violín para que fingiese ser violinista y se metió en una banda griega aquella época que estaba de gira en Turquía y así se salvó, pasó la frontera y así llegó al Líbano. Y luego pues descubrió este violín mi padre que se enamoró y este violín todavía lo guardo. Es gracias a este violín que todo empezó. Salvó la vida de tu padre, de tu abuelo. Sí, Y tu abuelo le inculcó ese amor por el violín a tu padre sí, y tu padre te inculcó ese amor por el violín a ti. sí. Em, ¿Tú crees que la formación musical en los jóvenes, aquí que tenemos muchos jóvenes, es algo que se debe inculcar, se debe imponer, ¿qué piensas? Mira, es la eterna pregunta. Yo tengo un hijo de 8 años. Antes de tener un hijo decía, no, la música tiene que ser como un juego, como hay que enseñar a los niños, tiene que ser divertido, tiene que ser así, tiene que ser así. Y yo tuve mi hijo y claro, yo quería enseñar a tocar el violín a mi hijo. Y yo con toda la teoría que me había inventado antes de tener un hijo, intenté enseñarlo a mi hijo a tocar el violín y lo único que le enseñé es cómo tirar a mi cabeza el violín.
y toda la teoría que yo me había inventado no funcionó. Así que, ¿cómo hay que hacer? No lo sé, es que no lo sé, es un misterio que yo luego pregunté a muchos profesores, oye, a ver si puedes convencer a mi hijo de tocar el violín, y no hubo manera. Y es verdad que mi padre, yo cuando tenía 4, 5, 6 años, pues era un padre muy severo, era muy estricto y me obligaba a tocar el violín día y noche. Y yo me acuerdo tocar el violín con lágrimas y escuchando a mis amigos jugar, y aquella época pues casi lo odiaba. Hoy día estoy eternamente agradecido que me ha hecho tocar tanto tiempo, ¿no? Y tengo el amor a la música y estoy eternamente agradecido a él. Pero es verdad que yo hoy día no haré esto a mi hijo. Creo que los niños tienen que jugar, tienen que divertirse. Y luego, bueno, cuando uno toma la decisión si quiere ser un músico o no, pues si lo has tomado, es verdad que la disciplina es muy importante. El sacrificio, los estudios, y una vez que tomas la decisión, pero a un niño, creo, no lo sé, estas cosas uno se equivoca siempre, pero creo que a un niño de 7, 8 años ya ponerle en su cabeza que tú vas a ser un violinista, tú vas a ser un violinista o pianista o trompetista o lo que sea, no creo que sea muy sano. Es que es difícil encontrar ese equilibrio porque, por otra parte, si no le inculcas esos valores que supone cualquier ejercicio, ya sea deporte, que sea la música, de sacrificio, de disciplina, que en principio a los niños no les gusta, pero sí es necesario tenerlo, ¿no? Entonces, en Absolutamente. tu vida, ¿tú crees que ha habido más sacrificio o más amor por la música? Hombre, yo tuve mucha suerte que me enamoré del violín, porque es verdad que hubo mucho sacrificio. Yo no tuve una niñez, yo no jugué, y luego cuando era adolescente yo no hice las cosas que un adolescente hace, porque estaba dedicado en estudiar, en practicar, en tener miedo que si no estoy al nivel me van a echar del país, porque siempre eh, había que renovar tu visado cada año, ¿no? Eh, pero claro, no sé si es lo correcto de estar tan obsesionado, tan rápido, tan temprano. Es verdad que la disciplina lo es todo, es muy importante tener disciplina en la vida, pero ¿cómo enseñar la disciplina a tu hijo? Pues no lo sé. Yo intento enseñar la disciplina a mi hijo, pero es muy difícil. Es muy pequeño, tiene 8 años y quiere jugar. Y jugar es muy importante. Es verdad que yo, menos mal, luego me enamoré de mi oficio, porque si no tendría la vida más miserable del universo. Eh, pero fue una casualidad. Si no me hubiera enamorado, sería la persona más amargada del mundo. Sí. Pero seguro que tu hijo, al verte a ti con disfrutar y tocar, yo creo que el ejemplo es lo mejor que podemos inculcar a los hijos, ¿no? O sea, Sí, que yo creo seguir a que tus pasos, para, seguramente. para que sepa por lo menos que cuando te gusta algo o quieres ser algo, nadie te regala nada. Tienes que Así es. conseguirlo tú. Ahora, tú has dicho que en la música, o por lo menos en la música clásica, que existen muchos prejuicios, ¿no? ¿Tú te has sentido de algún modo discriminado en la música clásica? ¿Qué tipo de músico, cómo te defines tú? ¿Qué tipo de músico eres? Mira, sí, yo la verdad que yo tenía un mambo personal, entonces yo pensaba que estaba todo el rato discriminado, pero yo creo que no era tan así, era más un complejo que tenía yo. Es verdad que yo he sido siempre un poco rebelde con mis profesores, siempre cuestionaba las cosas, siempre hacía un poco para... Era muy trabajador, pero me gustaba hacer las cosas diferentes, y había una cosa que en el mundo de la música clásica nunca lo he entendido, nunca lo voy a entender y nunca lo voy a aceptar. Te dicen, por ejemplo, Bach se toca así,
En eso nunca le he aceptado. ¿Por qué se toca así? ¿Quién dice que se toca así? Bach murió hace 300 años y Bach es una música maravillosa. Bach es como un dios, ¿no? de la música, y las cosas buenas se pueden interpretar de mil maneras. No debe haber solo una manera de interpretarlo. Entonces eso era siempre mi enfrentamiento con mis profesores y mi rebeldía. Tampoco era tan grave, ¿eh? Soy buena persona, pero es lo que siempre me enfrentaba con ellos por eso. Y eso pues sí, sentía perjudicado porque me decían que yo no sé interpretar Bach, Mozart o Beethoven. Y yo le llevaba porque yo tenía mis problemas, le llevaba, sois racistas, ¿no? Porque vengo del Líbano, me tratáis así, ¿no? Que no era así, obviamente. Pero yo tenía este complejo, pero sí que en el mundo clásico hay mucho prejuicio, más que nada por cómo te obligan a hacer y comportarse y interpretar. Poca creatividad y mucho Sí. estereotipo, ¿no? Sí. Ya por último, Ara, te quería preguntar, ¿qué es para Ara Malikian lo que de verdad importa? Lo que de verdad importa es que la verdad que antes que Sara ha dicho una frase, la verdad que al principio choca, pero tiene toda la razón y maravilloso. Dice, el mundo no es maravilloso. Lo maravilloso tenemos que hacer nosotros, y eso yo creo que es lo que importa. Tenemos que trabajar, currarlo, hacer el esfuerzo para que tengamos un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más respetuoso hacia los demás, y por lo menos intentar cambiarlo. Quizás cambiarlo es imposible o no podemos, pero por lo menos deberíamos intentarlo. Millones de gracias, Sara. No te vayas,